Don José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Manuel Belgrano, Simón Bolívar, Manuel Oribe, José Martí, Justo José de Urquiza, Francisco de Miranda, tienen una característica en común. Todos ellos han sido héroes de la independencia de diversos países latinoamericanos. Pero además de la heroica grandeza, estos hombres comparten un misterio que rodea sus vidas. De todos ellos, se dijo en alguna oportunidad que pertenecieron a una sociedad secreta con raíces más antiguas, a la que se le atribuyeron hechos tan diversos como la liberación de Argentina, Chile y Perú de manos españolas, la secularización de la vida civil argentina, la expulsión del país de algunos obispos a fines del siglo XIX o la quema de iglesias al final del segundo gobierno de Perón. Esta misteriosa sociedad, cuyo secreto aún no ha sido develado, no es otra que la cofradía de los hermanos de la Escuadra y el Compás, es decir, la masonería. A principios del siglo XVIII nació en Inglaterra la masonería tal como se la conoce hoy. Los iniciados, en su mayoría librepensadores, adoptaron las ideas del iluminismo europeo y muchos de ellos participaron en las grandes revoluciones modernas. En ocasiones se consideró a la masonería como la responsable directa de esas insurrecciones. Es así que algunos historiadores atribuyeron a la orden el haber impulsado la independencia de los países americanos. En los orígenes de la masonería libre regular en los siglos XVIII y XIX en Europa, hubo diferentes grupos en Inglaterra. Estaban los que se basaban en el principio de no intervención en asuntos políticos. Había otros que se llamaban masones libres, que sí trabajaban para partidos políticos. La idea de masonería libre se extendió al mundo desde las Islas Británicas y se basó en la creencia en Dios y en los derechos de las personas. Esto coincidió con las revoluciones en Sudamérica en la primera parte del siglo pasado. Por supuesto, la Revolución Francesa no la hicieron los masones, eso está clarísimo, ni la Revolución Menchevique. Y si no la hicieron los masones, tampoco la pudo hacer una entidad como es la masonería, ¿no? El distinguir entre la acción individual y la acción colectiva es fundamental como punto de partida histórico. Mas luego, en cada caso, hay que saber analizar. Estados Unidos logró su independencia en 1776. Para entonces, la masonería ya estaba instalada en territorio norteamericano. Si la revolución norteamericana la podemos considerar como revolución y no una simple emancipación o un movimiento de independencia respecto de la metrópoli, allí sí que puede tener un papel ciertos hombres que pertenecen a la masonería. En Norteamérica se había instalado una rama de la Gran Logia de Londres, que había sentado las bases de la masonería moderna y regular en 1717 y la había difundido por todo el mundo. Mientras algunos historiadores sostienen que el influjo libertario de Latinoamérica, al igual que en el país nórdico, provino de Inglaterra, otros aseguran que la masonería que participó en estos movimientos era fundamentalmente de filiación española, influida a su vez por el iluminismo francés y alemán. A fines del siglo XVIII llegó al Río de la Plata esta masonería ibérica, anticipándose algunos años a las invasiones inglesas. En 1795 se constituyó la Logia Independencia, en sus orígenes conformada por masones franceses que vivían en Buenos Aires. Al mismo tiempo, el portugués Juan de Silva Cordeiro fundó la Logia San Juan de Jerusalén de la Felicidad de esta parte de América, de corta existencia. La Logia Independencia fue disuelta y sus miembros perseguidos, pero hacia 1810 surgió otra con el mismo nombre, posiblemente su continuadora. Presidida por el patriota Julián Álvarez, colaboró en gran medida en la constitución de la que sería la Logia Lautaro.
En 1810, Fernando VII, rey de España, era tomado prisionero por Napoleón Bonaparte y asumía el poder en su lugar el hermano del emperador, José Bonaparte. Las reacciones frente a estos sucesos se tradujeron en distintas posturas políticas y se trasladaron a las colonias que dependían de la corona española. Estaban los que apoyaban a Napoleón, los que consideraban para entregar las nuevas tierras a Gran Bretaña, los que querían que el virreinato se convirtiera en una república independiente gobernada por un monarca descendiente de incas, y los que querían que, provisoriamente, se formara una junta de gobierno que gobernara en nombre del rey depuesto, como se había hecho en España. Latinoamérica, ante el vacío del poder, ante la ausencia de Fernando VII, ellos recobran el poder, pero no para una independencia de España, sino para una independencia de Napoleón. Y de ahí esos intentos de Napoleón de captarse la benevolencia de estos pueblos latinoamericanos. El 25 de mayo se formó lo que se denominó la primera Junta de Gobierno, conformada por personalidades influyentes de la política local, reclamados por la masonería como integrantes de sus filas, como Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Antonio Beruti, Juan Larrea, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan José Paso y Juan José Castelli, quienes habrían pertenecido a la Logia Independencia. Otros patriotas como Juan Martín de Pueyrredón, José Sapiola, Álvarez Jonte y Rodríguez Peña también fueron miembros de la orden. Estas logias son francamente muy activas, sus personajes son muy activos en los fenómenos que desembocaron en el 22 de mayo, el 25 de mayo y los hechos posteriores, la célebre Asamblea de 1813, otros hechos posteriores, el gobierno de Rivadavia, tan injusta e intencionalmente olvidado y castigado, donde hubo presencia de masones pertenecientes inclusive a la Iglesia Católica, sacerdotes que pertenecieron a la Iglesia Católica y que trabajaron. Existe una histórica discusión en torno a la posible filiación masónica de don José de San Martín, héroe de la independencia argentina, chilena y peruana. Según una versión, San Martín ingresó a la masonería en la logia número 3 de Cádiz, centro del liberalismo español, y frecuentó en Europa logias inglesas, belgas y francesas. Los masones europeos estaban interesados en la independencia de las colonias no solo por el botín económico que tendrían a disposición sus países, sino también porque eran librepensadores y muchos de ellos se encontraban luchando por su propia libertad, como en el caso de España. Lo que pasa es que aquí ya hay otro aspecto muy importante, puesto que enlaza con toda la historia de la independencia de Latinoamérica, y con la pregunta implícita, si uno está luchando por la libertad individual, lógicamente también va a luchar por la libertad de los pueblos. Si uno está luchando por la defensa de los derechos del hombre, va a luchar también por la defensa de los derechos del pueblo, o de los pueblos. Y es aquí donde nos encontramos con otro de los errores históricos todavía hoy muy persistentes, que es el saber diferenciar entre logias masónicas y sociedades patrióticas. Cuando en 1812 llegaron a Buenos Aires San Martín y Alvear en la fragata Canning, tenían ideas muy definidas y junto al masón Julián Álvarez fundaron la Logia Lautaro. La discusión acerca de la constitución masónica de esta sociedad perdura hasta nuestros días. Según algunos historiadores como el masón Emilio Gullón, Vicente Fidel López y Emilio Corbier, se trató de un taller masónico operativo, es decir que, a diferencia de las logias masónicas comunes, tenía un objetivo de acción política definido y su existencia finalizaría con su cumplimiento. Cuenta el discutido historiador y masón Vicente Fidel López que Lautaro era en realidad una palabra simbólica, cuyo significado era expedición a Chile y Perú, y no independencia en España, como se pensó. Este secreto solo se revelaba a los iniciados cuando juraban el compromiso de consagrarse a tal fin. San Martín habría recibido allí el seudónimo de Inaco.
Sus integrantes fueron creando otras logias lautarinas en las ciudades que formaron parte de su recorrido, como Córdoba, Mendoza, Santiago de Chile, que tuvieron otros nombres, como la Logia Argentina de Tucumán, fundada por Manuel Belgrano, o la Logia Ejército de los Andes, creada por San Martín durante el cruce de la cordillera. Tras su entrada triunfal en Lima, donde se reunió con otro gran libertador y masón, Simón Bolívar, San Martín habría fundado la logia masónica Paz y Perpetua Unión. San Martín no fue grado 33, pero solo por una razón formal. Su experiencia, su operatividad, su pensamiento masónico era más que suficiente para tener un grado 33. Lo que sucede es que en aquellos momentos no existía un Supremo Consejo en Argentina cuando San Martín estaba actuando. Fíjese usted que él fallece en 1850 y el Supremo Consejo en Argentina se formó formalmente en 1858. Los defensores de la filiación masónica de San Martín adujeron que los fines políticos de la logia demandaban tal secreto que no existen documentos que hablen de esos objetivos o de sus integrantes. Prueba de ello es la carta que San Martín envió en 1827 al general Guillermo Miller, donde le decía: «No creo conveniente que hable usted lo más mínimo de la logia de Buenos Aires. Estos son asuntos enteramente privados y que, aunque han tenido y tienen gran influencia en los acontecimientos de la revolución de aquella parte de América, no podrán manifestarse sin faltar por mi parte a los más sagrados compromisos». Sin embargo, la carta nada aclara acerca del carácter masónico de la logia en cuestión. En otros documentos, el Libertador se refiere a la sociedad o los amigos, términos propios de la masonería. Por otro lado, tras su partida definitiva a Europa, frecuentó algunas logias y en Bélgica la logia Parfaite Amitié acuñó una medalla con su perfil que hoy se encuentra en el Museo Mitre. Bueno, ese es un mito tal que San Martín todavía está por demostrar que fue masón. Hay unas grandes polémicas y cuando fue el año sanmartiniano hubo muchos congresos, ninguno pudo demostrar que San Martín fuera masón. Claro, la ausencia de documentos no quiere decir que no, pero sí que si tú tienes un documento puedes decir este señor fue masón. Si no tienes el documento, lo más que puede decir, no se puede demostrar que este señor fuera masón. Hasta ahora no se puede demostrar positivamente que fuera masón. Tanto más que existe ese confusionismo, insisto, de creer que es lo mismo Sociedad Patriótica o Logias Lautaro, que las Logias Lautaro nunca fueron sociedades masónicas. Lo que pasa es que de la masonería adoptaron la terminología y la organización porque es una forma clandestina de poderse extender y actuar. Pero desde un punto de vista histórico, yo reto a cualquier historiador que me demuestre que San Martín fue masón. La masonería moderna, nacida al calor de las ideas liberales, tuvo en general una postura laicizante con respecto a la sociedad. En esa época, ser libre pensador y masón era casi incompatible con la fe católica que imperaba en el Río de la Plata, y el fervor religioso del prócer argentino también fue puesto en tela de juicio. En 1830, al enterarse de que el gobierno de Juan Manuel de Rosas quería entablar relaciones con el papado, San Martín le escribía a Tomás Guido: ¿están en su sana razón los representantes de la provincia para mandar entablar relaciones con la corte de Roma en las actuales circunstancias? Yo creía que mi malhadado país no tenía más que lidiar con los partidos, pero desgraciadamente veo que existe el fanatismo, que no es un mal pequeño. Afortunadamente nuestra campaña se compone, con razón de su educación, de verdaderos filósofos, y no es fácil empresa moverla por el resorte religioso. Negociaciones con Roma. Dejen de amortizar el papel moneda y remitan 1 millón de pesos y conseguirán lo que quieran.
Los filósofos eran los gauchos carentes de religión y la irónica misiva daba pie para creer en el ateísmo del libertador. Pero lo que es fantástico que no se hace ninguna consideración de lo que hizo San Martín en su vida, de toda su práctica, de todo su fervor religioso concreto y honesto, y de cómo no tuvo ningún empacho de romper con cuanto logista o logia o sociedad secreta fuera la que se oponía a su causa, que tuvo una sola línea, un solo camino y una sola plasmación. Así que en ese sentido que puede decir que él urdió algo con los masones, es indudable. ¿Y con quién lo iba a hacer? Era el mecanismo, como también los que estaban en la jabonería de Vieites pensando qué podían hacer, qué estratagema, y utilizarían metodología, códigos para entenderse, para protegerse. Pero eso es poner los medios masones al servicio de una causa. No puede decirse que la independencia de los países hispanoamericanos haya sido obra de la masonería. Pero lo cierto es que muchos de sus integrantes estuvieron al frente de esa lucha, no solo en el Río de la Plata. Simón Bolívar en Colombia, Bernardo O'Higgins en Chile, Francisco de Miranda en Venezuela, José Martí en Cuba y Manuel Oribe en Uruguay utilizaron el mandil junto con la espada. Realmente sucedió así. Desde antes de la independencia, los miembros locales de la logia se agrupaban dependiendo de Inglaterra o de Escocia. Esto pasaba en algunos puntos de Sudamérica donde no teníamos poder imperial, pero los habitantes británicos llevaban la masonería libre con ellos. Y a medida que el país se desarrollaba, también lo hacía una clase de masonería nacional. Esto no es exactamente correcto porque lleva implícita a la política. El orgullo local llevó al establecimiento de una gran logia en cada país, a la vez que la masonería se expandió a muchos lugares en el mundo. Se han conservado logias que en vez de unirse a la gran logia nacional, decidieron seguir dependiendo de Inglaterra o de Escocia. En Sudamérica tenemos dos áreas, una en el norte y otra en el sur. En el sur hay como 8 logias que se reúnen bajo la Gran Logia Unida en Argentina. Desde esta perspectiva, el histórico abrazo de Guayaquil entre los dos grandes libertadores, San Martín y Bolívar, podría ser considerado un triunfo de la masonería. Entonces, si analizamos los líderes de la independencia, del único del que hay constancia documental que pertenece a la masonería es de Bolívar. Y es en un viaje que hace de España a Francia y de ahí a Italia con su preceptor, cuando él era capitán del ejército español, él se inicia en París, por lo menos recibe el grado de compañero. El documento está, y la logia. Pero luego no hay constancia de que Bolívar, cuando regresa a América y se pone al frente del ejército emancipador, no hay constancia de su vinculación directa ni indirecta con la masonería. En 1828, cuando se constituye la Gran Colombia, lo primero que hace Bolívar es prohibir la masonería y todas las sociedades secretas. En 1828, el único que era masón, prohíbe la masonería y todas las sociedades secretas. Dentro de la masonería son numerosos los casos de las personalidades políticas que cambiaron su actitud con respecto a la orden. En su juventud, Bernardino Rivadavia fue antimasón. Durante un viaje a Londres, antes de ser el primer presidente argentino, fue iniciado en la orden y a su regreso perteneció a la logia Estrella Sureña de Buenos Aires. Rivadavia era centralista y antidemocrático y desde su lugar de poder saboteó la labor secularizante de la logia Lautaro.
En 1813 fueron sus partidarios los que impidieron que se aprobara la ley de libertad para los esclavos y se opusieron a la libertad de vientres para los hijos de aquellos que de todas formas consiguieron San Martín y la Logia Lautaro. Esta se había dividido entre los partidarios de los cofrades San Martín y Alvear y terminó por disolverse cuando este último intentó utilizar la sociedad para fines políticos personales. San Martín prefirió renunciar a la empresa de pelear contra sus hermanos en las luchas civiles que se avecinaban y partió hacia Europa en 1824. Tanto él como Simón Bolívar habían advertido que América Latina solo podría lograr la independencia política y económica de las naciones centrales si formaba una unidad continental. La masonería se expandió en la nueva república. Tras la desintegración de la Sociedad Lautaro, surgieron otras como la Logia del Sol o la Logia Valepé, que se sumaban a la extensa lista de talleres masónicos que existían en 1820 en Buenos Aires y en las restantes provincias. En 1837, el héroe republicano italiano José Garibaldi visitó el país y fundó una logia masónica en la ciudad de Gualeguaychú. Un personaje controvertido con respecto a la historia de la masonería fue el dictatorial gobernador y jefe máximo de la Confederación Argentina desde 1835, Juan Manuel de Rosas. Cuando se produce el hecho libertador de América, vía de los grandes próceres, creo que usaron a la masonería como un medio para infiltrarse, para poder protegerse, para poder lograr finalmente su gesta emancipadora. A partir de ahí va restaurándose, después del primer golpe, digamos, revolucionario, la forma de administración, concretamente en nuestro país, antilogista. Indudablemente un gran perseguidor de las logias fue Juan Manuel de Rosas. Por desconfianza, por amor a la tierra, por mucho celo que le producía todo lo que fuera una cultura intelectual libresca. Él no le gustaba nada que oliera a rapé, a perfume, a no trabajo, al librito, como llamaba la Constitución. Creía una Constitución real, pero no una Constitución libresca importada. Es realmente un modelo durísimo, que confronta de raíz absolutamente con los estatutos que luego se fueron imponiendo, ¿no?, a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Rosas persiguió a los masones a la par que a los unitarios en nombre de los intereses de la federación, es decir, de una nación federal en la que el poder político y económico estuviera repartido entre todas las provincias y no concentrado en Buenos Aires, como pretendían los unitarios. Sin embargo, hubo muchos federales, y en particular funcionarios de Rosas, que pertenecieron a la cofradía, como Bernardo de Irigoyen, Tomás Guido y el italiano Pedro de Angelis, militante de la Sociedad Secreta de los Carbonarios, que desató la revolución de 1820 contra las potencias de la Santa Alianza. También fue funcionario del gobernador, el fundador de la masonería argentina, José Roque Pérez. Por esa época se formó el movimiento literario y filosófico conocido como la Generación del 37, formada por un grupo de intelectuales que integraron el Salón Literario de la librería de Marcos Sastre. Allí comenzó a pensarse la problemática social del país a la luz de las ideas del francés Saint-Simon, y por ello el salón fue clausurado por orden de Rosas. Algunos integrantes de la Generación del 37 fueron masones y militaron en la porteña Logia Valepé, como Juan Bautista Alberdi, José Mármol, Vicente Fidel López, Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Porque de hecho usted tiene masones que han estado en posiciones opuestas políticamente. Usted tiene a un Urquiza, un Mitre, Sarmiento, Alsina,
cada uno con particularidades que hoy uno ve que algunas de sus acciones son errores y otros son aciertos tremendos, pero que cada uno desde su visión, desde la forma de interpretar la realidad, estaban con el interés de crear una Argentina pujante. Entonces, Roque Pérez es para nosotros un hermano importante porque fue el primero que tuvimos en Argentina, presidiendo el Supremo Consejo, y que le dio vitalidad, dio la patada inicial. Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros por el masón y caudillo entrerriano Justo José de Urquiza, con el apoyo de Uruguay y Brasil en 1852. Tras su caída, la masonería argentina, que había sido perseguida, volvió a organizarse. La gran cantidad de logias dispersas exigía una agrupación a nivel nacional, como la tenían Brasil, Venezuela, Perú y Uruguay, que a mediados del siglo XIX contaban ya con su gran logia. En 1857, dos figuras se disputaban el liderazgo masón. El unitario Miguel Valencia, que regresaba del exilio rosista, fue ampliamente derrotado por el federal y exfuncionario de Rosas, José Roque Pérez, quien creó la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones en diciembre de ese año, a la que se unieron las logias del interior del país. La fecha es considerada como el nacimiento de la masonería argentina y el edificio ubicado en Cangallo 1242, el domicilio del tronco histórico de la masonería. Roque Pérez fue elegido gran maestre durante 2 períodos y fue uno de los fundadores del Supremo Consejo del Grado 33. Presidió las comisiones de ayuda a las víctimas del cólera en 1868 y de la fiebre amarilla en 1871 y murió, al igual que el doctor Manuel Argerich y otros masones, socorriendo a las víctimas durante esta última epidemia. La masonería argentina tuvo su periodo de esplendor en las últimas décadas del siglo XIX. Participaba a través de sus integrantes en la vida política y social de la nueva nación. Cuando cae Rosas, naturalmente, los que tienen que ver con el nuevo modelo de país que se está gestando se encuentran con un incipiente protagonismo de las líneas económicas liberales que sustentaba Inglaterra y también la ideología masona. Fue necesario para todos esos que se conocen como la generación del 80 o la generación del 90, valerse de un instrumento. Y el instrumento que utilizaron nuevamente fue la masonería para lograr lo que ellos procuraban: dominio en el registro civil, control de la familia bajo un principio de laicado, dominio en la educación. Y ahí se ve claramente la forma como lo van enfrentando, de una manera muy vicaria, muy sutil, porque no es un enfrentamiento directo, belicoso, armado, sino es un enfrentamiento muy belicoso, pero de base intelectual, de tipo dialéctico y muy sutil. Y lo que hacen esos preclaros hombres como Mitre, Sarmiento, Urquiza, es infiltrarse. No se jactan de ser masones, aunque no se ocultan del todo. Finalmente esas ideas triunfan. Y una vez que triunfan, ya la masonería, poco a poco, empieza a perder su necesidad instrumental. No digo que la pierda del todo, tienen que ver con la designación de los principales dirigentes, de los principales representantes, tienen presencia prácticamente en toda la esfera del orden político nacional. Las ideas liberales masónicas influyeron fundamentalmente en la racionalización y secularización de la vida civil de la sociedad argentina a través de las acciones de los presidentes Domingo Faustino Sarmiento, Julio Argentino Roca y Miguel Juárez Celman.
Ejemplo de ello es la creación de la Logia Docente en 1881, un grupo masónico de élite integrado por Leandro N. Aristóbulo del Valle, Hipólito Yrigoyen y otros intelectuales, que impulsó la ley de enseñanza obligatoria, gratuita y laica. Los masones implantaron además la secularización de los cementerios, crearon el registro civil y por un voto en el Senado no lograron el divorcio vincular. Estas acciones ahondaron aún más las diferencias entre la masonería y la Iglesia. El 3 de marzo de 1883, Sarmiento escribía que la Constitución argentina no es católica, sino civil, y se funda en el derecho público universal, popular, de gobernarse el pueblo a sí mismo, según principios del gobierno republicano, sin ninguna creencia obligatoria u oficial. A principios de 1880, el presidente Roca debió hacer frente a una sublevación de los obispos católicos de todo el país, que proclamaron una guerra santa contra las nuevas leyes secularizantes. Tras discusiones y agravios, el embajador del Vaticano, Monseñor Luis Matera, fue expulsado del país. La Iglesia intentó movilizar a las masas en su favor, pero no lo consiguió y tuvo que doblegarse. Es muy difícil hacer un acercamiento de instituciones, porque las visiones de las instituciones son distintas. No son distintas formas de llegar a la verdad como puede resurgir de una religión. Entonces, el acercamiento se hace de persona a persona, entre un católico militante y un masón militante. Eso puede llegar a hacerse. En Argentina el problema de la masonería no tuvo gran difusión con respecto al Estado. Algunas veces se habla que la masonería estaba detrás de Sarmiento, que fue detrás de las normalistas que no eran católicas y que vinieron, todo el problema con el nuncio Matera y Roca en el siglo pasado. Pero eso eran rencillas pueblerinas que a veces suceden entre el párroco y el intendente de un pueblo y que acá en la gran aldea sucedían, no eran grandes problemas. El ideólogo de toda esta transformación de la vida social había sido Sarmiento, un personaje polémico. Sarmiento no vacila en renunciar a la masonería para asumir a la presidencia, pero Sarmiento sí tenía vocación, los declara hermanos universales, tenía vocación de generar dentro de su protagonismo los mismos ideales que tenía entonces el imperialismo británico, hasta el punto que todo lo que no fuera británico o francés, para Sarmiento era una lacra, lo decía con todas las letras, están en sus obras completas, sean judíos, sean irlandeses, sean españoles, sean alemanes del sur, sean árabes, los despreciaba con un racismo que hoy envidiaría a Goebbels. El liberalismo político y filosófico de la generación del 80 pronto derivó en un sistema cada vez más elitista, que generó una clase dirigente alejada de los intereses populares. El modelo de país agroexportador dominado por una élite dio por resultado la dependencia económica de Argentina con respecto a los países industrializados. Quizá el peor daño es la concepción sectaria, la concepción excluyente, la concepción hermética, la concepción clasista, la concepción que separa, la concepción brutal, por ejemplo, de Sarmiento, que consideraba que los gauchos lo único que podían hacer era abonar la tierra con su propia sangre, no las mate, no pierda tiempo, no hágalos escarmentar, le dice a carta a Mitre, que está en el archivo Mitre, que la puede ver todo el país. Y lo decía convencido, no era un hipócrita, en ese sentido fue mejor que muchos, porque no era un vergonzante. Genuinamente estaba convencido de esas cosas. Esos fueron instaurar un modelo de sociedad absolutamente descarnada, antihumana, anticristiana. Sarmiento odiaba a los cristianos, los odiaba con convicción, en eso es respetable, posiblemente es lo menos condenable que tiene, su honestidad para enunciar sus contenidos, no encubrirse, pero es una barbaridad lo que hace, porque se hace una gesta finalmente de patrones, de reprimidos, de modelos ocultos y de trampas, porque finalmente hasta que aparece Yrigoyen,
el país se manejan con trampas, se manejan con logias, se manejan con estrategias de poder, se manejan matando indios, matando a los indios del Chaco con el Remington. Son todas barbaridades. La masonería no es ajena a ninguna de esas. Creo que es el más grande daño que se hizo a la Argentina. A fines del siglo XIX, la orden estaba conformada por variadas personalidades. Entre los iniciados hubo militares, sacerdotes, miembros del patriarcado oligárquico, comerciantes, industriales, intelectuales, y a partir de 1880, con la inmigración europea y la formación de la clase obrera, ingresaron trabajadores a las logias. La logia Los Hijos del Trabajo funcionó desde 1890 en la calle San Antonio 820 del barrio de Barracas, en un exótico edificio con detalles egipcios. En el mismo barrio, sobre la calle Alvarado 1963, funciona actualmente la Casa del Pueblo Barrial, perteneciente al Partido Socialista. Allí, a fines de 1890, funcionó la logia Tito Besio, pero el edificio de los masones italianos pasó luego a núcleos sindicales y más tarde al poder de los socialistas. En su frente aún pueden verse los símbolos y figuras masónicas. En 1859, la orden tenía cerca de 900 miembros en el país. En 1906, cuando comienza a declinar su poder, había 2.500 afiliados en la Gran Logia. Hasta los años 30, 14 presidentes argentinos pertenecieron a la masonería: Bernardino Rivadavia, Justo José de Urquiza, Santiago Derqui, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen y Agustín P. Justo. Entre los intelectuales iniciados figuran José Mármol, Leopoldo Lugones y José Ingenieros, el periodista Fray Mocho, Joaquín B. González y los científicos Manuel Augusto Montes de Oca y José María Ramos Mejía. A principios del siglo XX, la unidad lograda comenzó a desmembrarse. El poder de la logia había menguado, así como la participación de sus integrantes en la vida pública. La política general de la Gran Logia se acotaba a cuestiones administrativas y a vivir de las glorias pasadas. En 1935, estos conflictos estallaron y se creó un ala izquierda de la masonería nacional, el Gran Oriente Federal Argentina, o GOFA, con su sede en la calle Sarmiento 1872. La nueva logia manifestó abiertamente su aversión al peronismo y se planteaba la necesidad de actuar políticamente. El GOFA se dedicó a establecer una red masónica continental desde México a Tierra del Fuego. Trabajó en solidaridad con los perseguidos políticos del continente y colaboró con los grupos que intentaron derrocar la tiranía de Stroessner en el Paraguay. Estrechó vínculos con el Gran Oriente de Francia, agnóstico y libre pensador. También con la Legión del Caribe, que luchaba contra las dictaduras de Leónidas Trujillo, Anastasio Somoza y Fulgencio Batista. El 16 de junio de 1955, pocos días antes de una furiosa procesión del Corpus Christi en la que los fieles se manifestaron en contra del presidente Juan Domingo Perón, aviones de la Marina Argentina bombardearon la Plaza de Mayo en momentos en que cientos de personas se congregaban para manifestar su apoyo al presidente. La Iglesia constituía prácticamente la única oposición política al régimen y las relaciones entre ambos estaban en su peor momento. Esa misma noche, grupos de peronistas enardecidos incendiaron una docena de iglesias del centro porteño y el edificio de la curia eclesiástica, incluida la biblioteca, con 80.000 volúmenes. Por este hecho, algunos escritores católicos pusieron en la mira a los eternos enemigos de la Iglesia, los masones. La acusación llegó a personificarse en el vicepresidente y masón, Alberto Tesser. Sí, a mí me parece que sería de una flagrante injusticia atribuir eso
a una estructura masónica institucional. Creo que es propio nuevamente del sainete en el que había estado terminando el segundo gobierno de Perón, con gente absolutamente impresentable en los ministerios, un desgaste económico terrible, y más el forajidismo de las masas, que a veces estimuladas por esta actitud que hoy se ve, por ejemplo, en un estadio de fútbol, encontraron un mecanismo proclive para ir a protestar contra quienes tuvieron primero una gran protección cuando les devolvió la enseñanza religiosa en el primer gobierno y después cuando se las quitó. En esa época, la Gran Logia tenía como política la neutralidad y no tomaba partido en los conflictos políticos. La acusación parece formar parte del histórico enfrentamiento entre la Iglesia y la masonería, que incluyó episodios como la suspensión del obispo Tato a causa de su abierta oposición al régimen. El problema de la excomunión de Perón viene por haber puesto manos violentas sobre el obispo Tato, que fue expulsado junto con Noboa. Entonces, de ahí había una excomunión late sentencia y que después se la levantó recién Juan XXIII cuando él pidió que le levantaran la excomunión para casarse con Isabelita. Entonces le levantaron la excomunión para poder recibir el sacramento, pero no fue por la quema de templos. Algunos historiadores han sostenido que Perón perteneció a la masonería en algún momento de su vida. En Argentina no existe constancia de este hecho y la orden lo ha negado. La sospecha se basa en el reciente hallazgo de una carta fechada en 1958 y dirigida a su excelencia profesor Dr. Juan Domingo Perón 33, soberano y gran comendador y gran maestro honorario, y expedida por una logia italiana. En la carta se le informa de las elecciones en Italia y se le pide ayuda económica para la campaña de los candidatos presuntamente masones. Pero no del texto se desprende que el grado 33 era honorífico. Podrían habérselo otorgado solo por ser presidente argentino. Si estas relaciones con la masonería no son certeras, posiblemente sí entabló relación con Licio Gelli durante su exilio en Europa a través de su secretario, José López Rega. El Brujo y Gelli compartían una ambición política, un fuerte sentimiento anticomunista y la admiración por el fascismo. Gelli viajó a la Argentina durante el último gobierno de Perón y se entrevistó con el entonces gran maestre argentino Alberto Viñes, canciller de Perón, hecho que le costó su cargo, ya que fue separado por una asamblea de la orden. De aquella famosa logia Pidue, que fue una logia masónica italiana de reconocida actividad en la masonería italiana, a la que pertenecieron no pocos destacados hombres de la vida italiana. Bueno, dentro de esa masonería italiana, en un momento dado, quienes formaban parte de esta logia, ya en épocas recientes, se apartaron de la actividad masónica. Cuando fueron advertidas sus inconductas por el gobierno masónico italiano, fueron expulsados. Las dictaduras y regímenes autoritarios persiguieron históricamente a la masonería. Sin embargo, esa situación se ha revertido en las últimas décadas. Tras el derrocamiento de Perón en 1955, fue el presidente de facto Eduardo Lonardi el que otorgó personería jurídica a la Gran Logia de la Argentina de libres y aceptados masones en 1955. De la misma manera, el general Pedro Eugenio Aramburu dio por decreto la personería legal al Supremo Consejo de Grado 33. La masonería no puede participar de ninguna manera en la vida política. Sus hombres sí. Yo creo que la masonería tiene que continuar con su tradición, con lo que ha sido el fenómeno fundacional. Trabajar a través de sus hombres. Que sus hombres cada vez se introduzcan más en el quehacer social, en el quehacer de la sociedad completo, en lo gremial, en lo político, en lo militar, en todo, me parece, no bueno, sino me parece recomendable y saludable. Porque si estamos tratando de decir, es una sociedad que busca ser mejores hombres para que sirvan mejor a la sociedad, bueno, pues que vayan a servir en el campo de su respectiva actividad, el periodismo, la medicina, todo.
Una tenida blanca es una reunión de masones a la que pueden asistir invitados que no pertenecen a la orden. Los iniciados utilizan en la ceremonia los distintivos y símbolos tradicionales heredados de las cofradías laborales de albañiles de la Edad Media. Con relación a la manifestación de que alguien es masón o no, en estos momentos no habría ningún problema en decir fulano de tal es masón. Lo que sucede es que es una práctica masónica que viene de antiguos tiempos, por razones explicables de aquellos tiempos, pero que una rutina tradicional nos hace mantener aún vigente porque la creemos conveniente, hace que el masón no diga que tal hombre también lo es. Pero lo que no está de ninguna manera vedado es que el masón públicamente se manifieste como tal en la vida social, en la vida diaria, ¿no? Ahora, esa práctica de que el masón es cauteloso, no olvidemos que todavía hay resabios de alguna intolerancia, de alguna discriminación. Entonces, bueno, si una persona prefirió mantener dentro de cierto hálito de reserva su condición de masón, haríamos mal nosotros de ir a romper ese deseo de él, ¿no? Los masones ya no son hoy perseguidos. Entre sus normas figuran la tolerancia hacia el otro y la prohibición de discusiones políticas o religiosas. En la Argentina, poco a poco, las logias, no sé si habrá 100, 200 ahora o más, se transforman en clubes, algunos clubes de barrio. Puede decirse que no tienen mayor incidencia. El interés puede ser, en todo caso, histórico. Han dejado de ser, desde la óptica antilogista, peligrosos. No tienen fuerza. De allí que ahora, si se quiere, no tienen por qué encubrirse, hacen enunciados que están dentro del protagonismo propio de cualquier filantropía. Desde la época de los libertadores San Martín, Bolívar y Belgrano, la masonería ha cambiado profundamente. Su constitución y sus objetivos son hoy diferentes, lo que constituye una tentación a la hora de revivir las glorias pasadas. Yo diría que prácticamente, en general, somos desconocidos. Pero hay otra característica que me interesa señalar y que es, a nuestro juicio, más peligrosa. La masonería es poco conocida a nivel general, a nivel social, a nivel popular. Pero lo más grave es que cuando es conocida de una manera deformada. Por lo tanto, yo no tomaría particularmente el mensaje de San Martín o el mensaje de Simón Bolívar, sino que diría, bueno, el mensaje de la masonería perdura a lo largo de los años y a lo largo de las centurias. Y hoy por hoy, enfrentados a este siglo XXI, el mensaje concreto, yo lo rescataba antes como punto central de esto, el valor de la fraternidad. Hoy están en el sainete. Por más que le duelan, hoy poniéndose un mandil no inspiran miedo a nadie. Yo creo que ni a ellos mismos. ¿Es este el fin de una larga historia para los masones? ¿O se encuentran a la espera de una oportunidad para recuperar su poderío y demostrar que su grandeza aún no se ha perdido?